La OTAN está cometiendo un error imperdonable que podría desatar una tercera guerra mundial. La reciente decisión de permitirle a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia por ya muchos países miembros de la OTAN, utilizando las armas que les están dando, está marcando un verdadero punto de inflexión. Y estamos viendo aquí, Alba, cómo precisamente esto va a cambiar la guerra por completo. Es un punto peligroso precisamente porque esta decisión no solo desafía las políticas defensivas establecidas hasta ahora, sino que también está aumentando el riesgo precisamente de una escalada catastrófica a nivel global. ¿Qué consecuencias inmediatas va a tener esto en el campo de batalla, pero sobre todo en el mundo? ¿Podría este error llevarnos a un conflicto, a una guerra mundial? Pues Zelensky ha estado recorriendo Europa, ha estado visitando España, Bélgica, Portugal, y lo que está tratando es establecer este esfuerzo de sostener un arsenal nuclear, pero uno muy peligroso, porque mientras tanto Rusia está intensificando, por supuesto, sus ataques, y esta urgencia de el avance desmedido de tropas rusas como nunca se había visto para Ucrania está llevando a la OTAN a ver la antesala del final en Ucrania, de una Ucrania perdida ante Rusia, de una guerra de la OTAN perdida ante Rusia. Ahora, algunos líderes europeos ya están considerando ante esta situación permitirle a Ucrania que utilice armas occidentales para atacar objetivos dentro de Rusia, y además hablábamos ayer de cómo peligrosamente le están proporcionando a Ucrania coordenadas satelitales para que ataque sus centros de monitoreo de prevención de riesgos nucleares, de ataques nucleares. Esto es gravísimo, porque el cambio en la política que hasta ahora se había centrado únicamente en defender a Ucrania plantea muchas preguntas. ¿Qué ha cambiado en la OTAN para que den este giro? ¿Cómo va a afectar esto las perspectivas de Ucrania en el campo de batalla? ¿Podría esto ser el inicio incluso de un conflicto global? Porque el reciente ataque ruso precisamente en Kharkov, que dejó al menos 18 muertos, ha sido un catalizador para esta nueva estrategia en donde Emmanuel Macron salió el día de ayer precisamente, el presidente de Francia, defendiendo la necesidad de que Ucrania ataque de inmediato las bases militares rusas desde donde se lanzan sus misiles, y le dijo que lo haga precisamente con el arsenal militar de la OTAN. Así que nos mantenemos exactamente dentro del mismo marco. Creemos que deberíamos permitirles neutralizar los sitios militares desde los cuales se lanzan los misiles y, básicamente, los sitios militares desde los cuales Ucrania es atacada. Pero no debemos permitirles atacar otros objetivos en Rusia, obviamente capacidades civiles u otros objetivos militares. Pues esta ha sido una demanda muy constante por parte de Kiev, y ahora parece que Francia está lista ya para entrar a la guerra, incitando a Ucrania, diciéndole: tienes que atacar objetivos militares dentro del territorio ruso ya. Dice que hay límites, que Ucrania puede atacar solamente estos objetivos, las bases militares rusas, por ejemplo la de Belgorod, que está apenas a 12 kilómetros de la frontera ucraniana, seguramente será una de las primeras favoritas en apuntarles. De hecho, en el pasado, las fuerzas ucranianas ya han intentado, esta no sería la primera vez, ya han intentado neutralizar sin éxito la presencia militar rusa en Belgorod, y ahora la diferencia es que ya cuentan con misiles de largo alcance franceses, como el Scalp, que tiene un alcance de 155 kilómetros y que pueden llevar una carga de hasta 400 kilogramos de explosivos. Y Macron dijo: para eso te los di, atácalos. Alemania, por otro lado, aún no ha proporcionado armas similares a Ucrania con esa magnitud de poder con la que proporcionó sus misiles Francia, pero el canciller alemán Olaf Scholz ha titubeado muchísimo. Algunos días, dependiendo de cómo amanezca de humor, sale y dice que no va a permitir esto, luego cede ante la presión. Hace unas horas precisamente dijo que Ucrania tiene toda la legitimidad bajo el derecho internacional para defenderse, y que eso incluía, por supuesto, el uso de armas para neutralizar estas amenazas militares rusas. La administración de Biden, que parece estar moviendo el pandero, pero sin tomar una decisión pública aún, parece que está usando la vieja confiable de ser el último en llegar a la mesa de las guerras cuando ya está todo servido. Ucrania
ya no posee la misma capacidad de combate que tenía el año pasado cuando se había anunciado que iba a lanzar esa mega contraofensiva rusa, que no terminó en nada. Y durante esa campaña Ucrania logró, eso sí, recuperar varios terrenos en el este y sur del país y había replegado en ese momento a las fuerzas rusas un poco. El problema es que la situación ha cambiado muchísimo para Ucrania ya. Ya no estamos hablando del mismo frente de batalla. Las tropas rusas han intensificado demasiado sus ataques con el objetivo de asegurar más ganancias territoriales, más control, han consolidado sus posiciones en áreas ocupadas ahora bajo el control ruso, y este cambio en la dinámica del conflicto está reforzando a Ucrania a adoptar tácticas defensivas mientras que las ofensivas rusas se han vuelto mucho más poderosas y coordinadas. Y este agotamiento de los recursos ucranianos, tanto en términos de personal como de equipamiento, ha sido muy importante porque las pérdidas humanas y materiales le están dejando a Ucrania una posición bastante precaria y la están obligando a depender cada vez más de la ayuda militar occidental. Esta demora de entregarle armas a Ucrania, de darle suministros por parte de los Estados Unidos y de los países miembros de la OTAN, por supuesto que le dio una ventaja increíble a Rusia, que ha sabido aprovechar esta oportunidad para intensificar sus operaciones ofensivas. Una respuesta que los líderes europeos han decidido tomar ante eso, medidas más decisivas, dicen, para equilibrar el poder en el campo de batalla, y ahora lo que están diciendo es: hay que atacar Rusia de frente. Estos contraataques ucranianos dicen que van a debilitar a las fuerzas rusas y que van a representar un riesgo terrible también para el Kremlin. Pero la pregunta es, ¿ese riesgo terrible no será más bien para Ucrania? Porque los ataques dentro del territorio ruso lo que van a hacer es provocar una escalada importante. Lo que van a hacer es llevar el conflicto a un nivel de peligrosidad sin precedentes. Putin ya ha emitido nuevas amenazas, no solo a Ucrania, a los países miembros de la OTAN, sobre todo a los de Europa. Dijo que deberían de ser conscientes de las implicaciones de sus acciones, especialmente aquellos con territorios pequeños y densamente poblados. Putin ha dicho que estos países podrían convertirse en objetivos directos de Rusia si continúan con estas ofensivas ucranianas dentro del territorio ruso. Entonces, esta decisión de la OTAN de permitir que Ucrania ataque objetivos dentro de Rusia utilizando armas proporcionadas, por supuesto, por países miembros de la OTAN, dándoles las coordenadas satelitales, la inteligencia militar para que lo haga, pues está poniendo en graves consecuencias a la estabilidad mundial, porque esta medida no solamente desafía las políticas defensivas que se supone que estaban no escritas hasta ahora, también está aumentando el riesgo de una escalada incontrolable, porque al no permitir o al permitir ahora estos ataques, la OTAN está esencialmente invitando a Rusia a que responda con todo su arsenal y que devaste zonas enteras de Ucrania. Y se va a desencadenar una serie de eventos que van a llevar al mundo más cerca de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque hasta ahora las operaciones militares de Ucrania se habían limitado solamente a su propio territorio. Pero al atacar directamente dentro del territorio ruso, se va a abrir la caja de Pandora. Se va a romper un tabú que va a justificar desde la perspectiva rusa, obviamente, una respuesta militar más agresiva y amplia, no contra Ucrania, también contra los países miembros de la OTAN. ¿Ya qué más le va a dar a Rusia? Si ya está de frente en una guerra con la OTAN, pues entonces va a haber un ataque de vuelta. Y la historia nos ha demostrado que ese tipo de provocaciones pueden rápidamente descontrolarse y van a llevar a conflictos de una mayor escalada. Y luego está esta decisión que claramente está subestimando el riesgo de errores de cálculo. En un conflicto tan tenso, tan complejo como el de Ucrania, cualquier movimiento mal interpretado podría desencadenar una reacción en cadena, por supuesto. Rusia, si se llega a sentir acorralada, ¿qué va a hacer? Va a optar por utilizar todas sus capacidades militares, incluyendo las de carácter nuclear. Y finalmente, pues esta estrategia pone mucho en riesgo también la cohesión de la misma OTAN y su propia seguridad, porque al permitir estos ataques dentro de Rusia, la Alianza Atlántica
está corriendo el riesgo de dividirse internamente. Ya lo estamos viendo, ayer lo platicábamos en estas divisiones de opiniones de Italia, por ejemplo, de Bélgica y del mismo Alemania, que un día dice que sí y otro que no, porque no todos los miembros de la OTAN están de acuerdo con esta postura tan agresiva. Y porque los países miembros de la OTAN, sobre todo, como dice Putin, los de territorios pequeños densamente poblados, saben que van a convertirse en blancos directos de las represalias rusas y están exponiendo a sus poblaciones a un peligro inmenso. En lugar de fortalecer la defensa ucraniana, esta decisión lo que podría hacer es debilitar la alianza, aumentar la inseguridad en Europa y en el mundo entero. Y en conclusión, pues estamos viendo cómo esta decisión de la OTAN de permitir que Ucrania ataque objetivos dentro de Rusia es un gravísimo error que podría precipitar al mundo a una escalada de un conflicto global. Esta medida no solamente provoca directamente a Rusia, sino que también está aumentando el riesgo de errores de cálculo y está poniendo en peligro incluso la existencia de la OTAN. Así que yo creo que debería de pensarse un poco en reconsiderar este tipo de alternativas que no lleven al mundo al borde de un conflicto global, porque nuestro objetivo número uno debería de ser estar vivos. Claro, sobre todo que Ucrania ataque partes de Rusia no es algo nuevo. Ya lo había hecho anteriormente cuando atacaba las bases petroleras, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, no es algo nuevo. Aquí lo delicado, desde mi punto de vista, es que la OTAN, los miembros de la OTAN que le están dando el armamento es úsalo como tú quieras, sí. Salir a hacerlo público. Bueno, no solamente úsalos como quieras. Ya Macron dijo, no, como quieras no. Ataca territorio ruso ya. Exacto, eso es lo peligroso, porque ya lo había hecho, había atacado refinerías, había atacado almacenes militares que parecían, de hecho nosotros mostramos unas imágenes, parecía un gaspón agropecuario, parecía una bodega de algo de una granja, pero era tenía muchas cosas militares. Dices, ok, ya lo había hecho anteriormente. Se elevaron más los precios de los combustibles, es verdad. ¿A quién benefició? Bueno, ya sabemos a quién se benefició con todo eso. ¿De dónde sacaba ese armamento Ucrania? Por supuesto que de la OTAN. Ya lo había hecho. Lo peligroso es que ahora salgan a decirle, ten y hazlo. Como hablábamos anoche, cuando está dejando ciego el sistema de vigilancia nuclear. Eso es lo peligroso. También que le den el armamento para hacer eso. No solamente porque se lo den a Ucrania para que ataque los sensores de vigilancia nuclear de Rusia. No. Lo peligroso es que un país, sea cual sea, haga eso con otro país que posee armas nucleares. Eso es lo peligroso. Entonces estamos viendo algo ya muy distinto, porque entonces la OTAN en su desesperación, porque Rusia está avanzando mucho en territorio ucraniano, le está diciendo, yo te doy lo que necesites, pero ataca a Rusia, y lo están haciendo públicamente. Ahora sí que digamos, se quitaron la careta y lo están haciendo de frente. Ahora sí ya, sí es cierto, estoy utilizando Ucrania para tirarte piedras. O sea, realmente lo que está pidiendo Zelensky es como, ven conmigo para saber qué le voy a decir. Rusia no va. Quiere forzar la paz. No puedes forzar la paz cuando vas perdiendo. Pero fíjate que un mensaje muy poderoso, Alba. No va Rusia, pero ¿sabes quién tampoco quiere ir? Washington. Uh-huh. Biden no quiere ir. No, claro. ¿Por qué? Porque no quiere la paz. O sea, no es... Es más, yo siento... En el último discurso que vimos, Alba, déjenme comentarles esto que es poderoso, la reacción de Zelensky disgustado con Washington. Pero antes los invitamos a revisar nuestra encuesta. Está la OTAN tomando una decisión peligrosa al permitir ataques a Rusia. Las opciones son sí, hay un riesgo de una tercera guerra mundial. La siguiente opción no, esta es la forma de parar a Rusia, o C, no estoy seguro. En un momento les mostramos, por supuesto, los resultados de la encuesta, pero déjame comentarte, Alba, esta reacción de Zelensky. Lo que vimos ayer y antier fue un Zelensky molesto con Washington, reclamándole por qué Biden no quería ir a la mesa de paz en Suiza, y dijo, es que para nosotros sería muy poderoso que Biden estuviera ahí porque es la forma de mediar en este conflicto. Entonces, si vemos a un Biden, a un Zelensky desesperado, esa mesa de paz puede ser un teatro, pero entre el teatro que sea, es un teatro de la paz. Cuando se trata de armar teatros de guerra, que eso sí son reales,
El primero en apuntarse o es Biden o es Blinken. Pero aquí ninguno de los dos se ha anotado a la mesa. No, porque por supuesto que no les conviene. No quieren la paz todavía. De hecho, yo les decía, salió que fue a Bélgica, en donde firmó un acuerdo y ahí hacía el llamado para que Estados Unidos se uniera a la mesa de paz. ¿Recuerdan que en ese acuerdo que firmó le van a dar unos aviones Casa F-16? Sí, ya están en camino. Ya están en camino. Le van a dar unos a finales de este año. Entonces, ¿para qué la famosa mesa de paz si él ya está firmando acuerdos para recibir aviones a finales de este año? Y firmó un acuerdo donde le van a dar 20 y se los van a ir dando hasta el 2028. O sea, tienen programada esa guerra para 4 años más. No entiendo entonces sus famosas mesas de paz cuando estás firmando acuerdos para recibir armas en 4 años. Ponte de acuerdo. O quieres la paz o quieres armas para prolongar una guerra 4 años más. Claro, por supuesto. Y al final, Alba, esto puede tener cierta justificación, ¿no? En que podrían decir, bueno, es que esos aviones son para garantizar la seguridad a largo plazo de Ucrania, pero definitivamente no vemos eso cuando no hay, como tú dices, esas intenciones de promover una mesa de diálogo seria con la paz. Y fíjate, Alba, ¿por qué Suiza sí acepta? A diferencia de, por ejemplo, digamos, Estados Unidos, que se la piensa muy bien y dice, pues, ¿cómo que no es la prioridad ahorita? No. Para Europa sí que es una prioridad. Europa está intentando ver qué hace con esto, pero cuidado, porque si algo sale mal, a quien le va a tronar el cohete en la mano no es a Washington. El primero al que le va a tronar el cohete en la mano son a los Estados miembros de la OTAN en Europa. Miren lo que dijo Putin, que ya lo pusimos hace 2 días, pero hay que recordar a quién dirigió su amenaza. No a Washington, no a Canadá. Vean a quién. Representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los pequeños países, deberían ser conscientes con lo que están jugando. Deberían recordar que, como países con territorios pequeños y densamente poblados, esto es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de atacar territorio ruso. En general, esta constante escalada puede llevar a consecuencias graves. Pues ahí está. Y eso es lo grave. Y hoy ya se está hablando de atacar suelo ruso. Mira, Alba, los resultados de la encuesta. ¿Está la OTAN tomando una decisión peligrosa al permitir ataques a Rusia? El 86% de los que nos están mirando piensan que sí, que esto representa un riesgo de una tercera guerra mundial. El 8% cree que no, es la forma más efectiva de parar a Rusia. Y el 4% no está seguro. De lo que sí podemos estar seguros, Alba, es que esto va a producir una escalada en el conflicto. Así es. Eso es segurísimo. ¿Cuál es la línea de donde es el límite nuclear o el límite de una guerra mundial? Rusia ha lanzado una advertencia más. Dice que se le agotó la paciencia ya no más, con el uso y la amenaza de armamento occidental para atacar su territorio. En un reciente incidente, Moscú, de hecho, hace unas horas derribó 8 misiles ATACMS de fabricación estadounidense y 8 drones más lanzados sobre Crimea. Estuvo deteniendo múltiples ataques, marcando un momento crítico en la escalada de tensiones. Es decir, ya se están utilizando los equipos de la OTAN, las armas de la OTAN, para atacar suelo ruso. Esta situación está llevando al mundo al límite, sobre todo en esta advertencia, en donde hay que cuestionarnos si Occidente está subestimando cuál podría ser la reacción de Rusia. El Kremlin ha salido a decir que la OTAN está incitando a Ucrania a continuar una guerra que parece no tener fin y que solo va a perjudicarlos. Los ha acusado, sobre todo a la alianza, a la OTAN, de elevar las tensiones deliberadamente. Según Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos y varias capitales europeas, han adoptado una postura mucho más agresiva en las últimas semanas. No hay cómo rebatir ese argumento. Es verdad, lo hemos leído en los propios medios occidentales que tenemos a la mano. Es un comportamiento que ha sido visto del otro lado, por el bando ruso, como una provocación directa,
porque esto ha alimentado un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas. Precisamente, en las últimas horas el ejército ruso derribó 8 misiles ucranianos de fabricación americana TACS sobre el mar de Azov y además neutralizó 8 drones sobre el Mar Negro. Después de esto también destruyó 2 drones navales cerca del litoral de la península de Crimea, según el propio Ministerio de Defensa rusa. Dijo, y voy a leer las declaraciones del Ministerio de Defensa tal cual, durante la pasada noche fue abortada una serie de intentos del régimen de Kiev de perpetrar ataques terroristas con el uso de misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense, drones de ala fija, drones navales contra objetivos en territorio ruso. Este es tal cual el comunicado del mando ruso que se emitió hace unas horas. Según la fuente, estos sistemas de defensa antiaéreos de guardia derribaron todos estos misiles de fabricación estadounidense sobre las regiones, repito, del Mar de Azov y también del Mar Negro, cerca del litoral de Crimea. Y además dice que fueron destruidos estos drones en la península. El presidente Vladimir Putin salió hace unas horas también y dio un mensaje muy directo. Dijo que lanza una advertencia que permitir el uso de armamento occidental en territorio ruso va a tener gravísimas consecuencias. No especificó cuáles, pero ya lo advirtió. Este aviso no es solamente una amenaza vacía, es un recordatorio de muchas cosas, sobre todo empezando por la capacidad nuclear de Rusia, su disposición a utilizarla si se siente acorralada o amenazada. Y en las últimas horas el ejército ruso ha demostrado precisamente su capacidad de derribar estos misiles y drones dirigidos hacia su territorio, incluyendo la península de Crimea, de la que se están haciendo precisamente estos blancos. Es uno de los blancos principales de Ucrania. Los drones marinos ucranianos también han sido un verdadero dolor de cabeza contra los intereses rusos. Ya sabemos que estos dispositivos incluso llegaron a dañar en su momento el puente de Crimea, una infraestructura clave que conecta la península con el resto de Rusia. Ayer también informábamos cómo se han usado estos drones ucranianos proporcionados por Occidente para atacar los sistemas de vigilancia de prevención nuclear de misiles o de ataques nucleares con los que cuenta Rusia. Y este tipo de ataques no solamente afectan la logística militar de su país, sino que también están teniendo un impacto muy estratégico en la tensión de una guerra mundial. La flota del Mar Negro tuvo incluso que reubicar sus bases para evitar futuros ataques. Y en respuesta a eso, las fuerzas rusas han intensificado todavía más sus esfuerzos para neutralizar estas amenazas. El fin de semana pasada también se detuvieron muchos ataques con misiles occidentales dirigidos a Crimea. Uno de los hangares en Odessa, precisamente donde se fabricaban y almacenaban drones, fue destruido el pasado 6 de marzo. Y este tipo de acciones son parte de una estrategia mucho más amplia que pretende desactivar la capacidad de la ofensiva rusa y, por supuesto, asegurar o neutralizar el avance de las fuerzas rusas en territorio ucraniano. Recientemente, incluso 2 ferries en la ciudad de Kerch, en Crimea, también resultaron dañados por un ataque con misil del ejército ucraniano. Están circulando varias fuentes que reportan cómo drones ucranianos dañaron 2 lanchas rápidas de ataques en Crimea. Seguramente ese no era el objetivo principal. El objetivo principal de esos drones era precisamente dañar la flota naval rusa. Los buques de guerra seguramente fueron interceptados por estas lanchas rápidas, pero siempre hay 2 versiones de la historia. Lo que no puede negarse es que se está intensificando la tensión con el uso de armas occidentales a un punto en donde ya el mismo presidente de Rusia salió a dar un ultimátum, una advertencia, dijo que va a haber consecuencias graves por todos estos ataques que se han registrado, no solamente en Crimea, repito, en las últimas horas hemos visto este patrón de cómo la guerra en Ucrania ha evolucionado desde lo que era originalmente un conflicto regional. Ahora ya estamos viendo cómo es un punto de tensión global al cruzarse estas líneas rojas que el Kremlin había establecido, porque están ya implicadas directamente las potencias occidentales. Y déjenme ser claro, no se trata solamente, y lo dijo el otro día Putin antier, y tiene lógica, no se trata del hecho de que Ucrania utilice armas de largo alcance. Es que no las puede tirar al vacío.
Para lanzarlas necesita coordenadas. Y esas coordenadas solo las obtiene con inteligencia militar satelital que Ucrania no tiene. Entonces eso quiere decir que esos ataques provendrían directamente de la OTAN, con inteligencia militar de la OTAN, simplemente accionando el botón con una mano ucraniana. Pero al final de cuentas, Rusia lo está considerando como un ataque directo de la OTAN. Muchas estadísticas, muchos datos recientes están mostrando cómo hay un aumento significativo ya en la cantidad de ataques y drones de misiles en la región. Según el propio Ministerio de Defensa de Rusia, se han interceptado muchísimos intentos de ataques en los últimos meses y esto está indicando que ya comenzó, que de hecho Ucrania ya está utilizando armamento occidental para atacar suelo ruso. Esto que se está debatiendo en los medios es una simple formalidad, simplemente para darle nombre y apellido. Pero esto ya comenzó. Esta retórica que ya podemos ver de ambos lados, porque por supuesto que hay una escalada de tensiones en donde Rusia va a contestar de una forma mucho más agresiva, en donde vemos la declaración de los líderes de la OTAN, como Macron, como el mismo Stoltenberg, diciendo ataquen ya suelo ruso, de propio Rusia diciendo y dejando muy claro que ninguna de las partes está dispuesta a retroceder, que ellos van a utilizar incluso armamento nuclear táctico si es necesario, ha elevado el ambiente de confrontación y ha aumentado el riesgo de que cualquier mínimo error de cálculo nos lleve, repito, a una escalada incontrolable. Hoy las posiciones de los países europeos en este conflicto es muy delicada. Por un lado están comprometiendo su propia defensa con la seguridad ucraniana y por otro lado están condenando lo que llaman la agresión rusa, pero también deben considerar las consecuencias de lo que se está haciendo. Están escalando militarmente el conflicto a su propio territorio. Es como meterse un balazo en el pie. Este tipo de advertencias como la que lanzó Putin antier sobre los riesgos para los países pequeños y densamente poblados de Europa no tiene que tomarse a la ligera. Esta paridad nuclear entre Rusia y Estados Unidos añade muchísimas complicaciones porque es una amenaza directa para Europa y subraya, por supuesto, esta necesidad de que se haga un esfuerzo por crear mesas de paz que realmente funcionen antes de que este conflicto escale, que estamos a un paso nada más de que escale de una forma incontrolable. Ya hay una amenaza, ya dijo Putin que va a haber advertencias, que va a haber, por supuesto, lanzó esta advertencia, que va a haber consecuencias graves. Y lo que estamos viendo con este tipo de ultimátums de Rusia sobre el uso de armas occidentales en su territorio es un recordatorio contundente de los peligros que se están enfrentando en este momento. Esta es la nota que esta tarde está dando la vuelta precisamente, sobre todo porque Rusia ya está desplegando su capacidad defensiva y porque ha logrado derribar este tipo de misiles y drones, que también esa es una clara señal precisamente de la efectividad de estos equipos. Ayer precisamente, Alba, hablábamos, si no han visto ese podcast, vayan y véanlo porque no es algo que nosotros inventemos. Es una declaración del propio Washington Post que daba cuenta en su artículo de cómo las armas occidentales, sobre todo los misiles de largo alcance de fabricación estadounidense, han resultado ser fayuca. Sobre todo los misiles Excalibur que han sido interferidos, han sido hackeados con los sistemas de interferencia militar ruso, que les desactivan el GPS y entonces estas armas de largo alcance, claro, necesitan coordenadas para saber a dónde volar, a dónde impactar, y al lanzarse simplemente salen como un cohete volando en cualquier dirección. Incluso ha llegado a regresar a dañar a las tropas ucranianas. Hablábamos de cómo la efectividad de los Excalibur comenzó siendo 60-40 y terminó siendo de solo el 6% actualmente. O sea, cuando un misil occidental Excalibur de fabricación estadounidense se lanza en Ucrania, según los propios informes del Washington Post con investigaciones del propio Pentágono en comunicaciones que se mandaron a Ucrania y el Pentágono, cuando ellos activan en Ucrania un misil Excalibur, solo hay un 6% de probabilidades de que impacte en el blanco. No, y lo peor de todo eso es que 6% de probabilidades cuando supuestamente son misiles de muy altísima tecnología y costosísimos, que es lo que lo hace un poco peor. Y también hablábamos ayer de esto que está pasando, de cegar
las defensas atómicas. ¿Quién Nucleares, tiene nucleares? Sí, es peligrosísimo. Sí, ¿quién tiene las coordenadas? ¿Quién tiene la tecnología para saber decirlo eso? No lo posee Ucrania. ¿Y para qué? ¿La antesala Exacto. de qué? ¿Para qué haces eso? Lo decíamos, no es que se le esté haciendo a Rusia y que por eso estemos dando el grito en el cielo. No, es que es peligroso. Cualquier nación que tenga armas nucleares, que le ceguen los sensores nucleares, es algo sumamente peligroso porque dices, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué estás preparando? ¿Quién te mandó? Exacto, ¿quién te mandó? Porque lo haces. Ya de por sí es peligroso que haya tantísima arma nuclear en el mundo. Para que todavía hagas eso, le estás metiendo pues mucho más presión al asunto. Y luego, como decía aquí nuestro amigo David Pedrosa Moreno, en cuanto a la encuesta, según veo, parece que lo pagaremos los europeos y Estados Unidos se quitará de en medio para ser el último en actuar, viendo una Rusia ya más débil después de todo lo que vendrá. Usualmente lo que hacen las guerras. Sí. Porque, honestamente, si algo empieza a suceder, ¿dónde va a empezar? Valga la redundancia, en Europa. Ya lo dijo ayer, ya lo dijo, ayer le pasábamos unas declaraciones, lo dijo. Recuerden que hay varios países de Europa que están pequeños y sobrepoblados. ¿A dónde va a ir primero? Por supuesto va a empezar con los vecinos, va a empezar con lo que tiene más cerca, que son los que están dando. Y luego hay que pensar y ver las cosas muy bien. En este momento no creo que sea muy conveniente hacer eso y declararle una guerra a Rusia cuando hace unas semanas hablábamos de que un alto mando militar de Reino Unido salió y dijo que no le durarían ni 2 meses a Rusia en una guerra. Tienes las reservas... Y el de Alemania salió más optimista y dijo que 5. Que 5. Entonces tienes tus reservas de armas muy bajas porque has mandado mucho armamento a Ucrania. Tienes los problemas que tienes. Sí es cierto, están haciendo el Street Defender 2024 que han hecho un circo, maroma y teatro como han hecho mucho. ¿Con Excalibur? Exacto. ¿Con Abrams? ¿Con qué? O sea, para ponerse a la guerra y para cantarle el problema a Rusia, hay que tener los stocks de armas hasta el tope. Según mucha información, no de medios prorrusos, de medios occidentales, los stocks, el armamento está en sus niveles más críticos. Biden se le chispoteó en una entrevista. Lo han confirmado varios medios occidentales. No están en sus mejores niveles de armamento. Entonces, si no tienes la capacidad de armamento en tu máximo esplendor para ponerte a una guerra con Rusia, porque no sabemos de Rusia cómo está. De eso no lo sabemos porque es muy cerrado. No se sabe cómo está. Es como si dijéramos cómo están los armamentos de China. China es muy, muy, muy cerrado. Entonces, no te pongas a cantarle el pleito a Rusia si no tienes la cantidad tú como país de decir, yo tengo la cantidad suficiente para aguantar por lo menos 1 año de guerra. Mi vecino tiene la capacidad para aguantar otro año, mi otro, entonces ya haces la vaquita. Pero si no tienes ni para aguantarle 2 o 3 meses, ¿para qué le cantas el pleito? Si sabes que Estados Unidos está en la misma situación y que históricamente Estados Unidos siempre ha llegado al final a las guerras. No es un buen negocio para ti. No, Alba. Y luego, ¿qué tipo de armamento tienes? O sea, para hacer frente. Miren, déjenme ponerles lo que compartíamos precisamente ayer. Es esta nota. Vayan y búsquenla porque no se queden con nuestra versión. Esta nota es del Washington Post y exhibe cómo Rusia ha hackeado el que se supone era el armamento de última generación de Estados Unidos que ha resultado ser chatarra. Inefectivo en Ucrania. No lo digo yo, lo dice el Washington Post. Ahí véanlo en el título. Abajo dice que esto se ha confirmado con declaraciones confidenciales y con fuentes que si ustedes leen en la nota vienen informes incluso del Pentágono de intercambio de información de cómo se han inutilizado muchísimos tipos de armamento. No solamente, por cierto, que eso es lo grave. Ayer hablábamos de cómo inutilizaron los Excalibur, pero no solamente son los Excalibur. Miren, esta captura también es del mismo Washington Post, de la nota, y exhibe una gran cantidad de armamentos que Rusia ha estado hackeando, que son totalmente inútiles ahora en el campo de batalla. Entre ellos los F-16, Alba, que todavía ni llegan. O sea, imagínate, todavía ni llegan y ya los han hackeado. Entonces, Alba, la pregunta del millón es, ok, ayer estuvimos viendo el segundo ataque a los sistemas de detección de amenazas nucleares rusas. ¿Quién mandó a Ucrania a hacer eso y con qué fin? Pero sobre todo, Alba, Ucrania,
¿Cómo se presta a hacer eso? O sea, es como esta moraleja que alguna vez te contaba, ¿no? Alguien que dice, oye, tú eres mi amigo, sí, demuéstramelo, pégate un balazo en el pie. Oye, tú no quieres que sea tu amigo, tú quieres que sea tu tonto. Y miren, este es precisamente el cartón del día. Ahí está, el cartón del día, Alba, ¿cómo ves? No, pues muy inteligente. Le hubiéramos puesto Zelensky. Sí, pues ahí le va a picar el trasero al oso. A ver cómo le va, Lo mandaron y muy valiente don Zelensky, pues a cumplir con su objetivo, pero esto va a tener un costo, Alba. La pregunta, por cierto, es ¿para quién va a ser ese costo? Y esa es la encuesta del día. ¿Quién va a pagar las consecuencias de una escalada entre Rusia y Occidente? Las opciones son Ucrania, la OTAN, Europa o todos nosotros, Alba. Pues yo creo que van a empezar Europa, pero económicamente, pues vean, empezó la guerra en Ucrania, no solo los ucranianos están sufriendo, los combustibles se fueron a los cielos, entonces todos terminamos pagando una guerra, un conflicto, por muy lejos que esté de donde vivimos. En un mundo globalizado siempre nos llegan las ondas de choque. Siempre. Y a la bolsa, que es donde más duele. Y ya nos quedó clarísimo, Alba, esa mala concepción que tenemos de que en las guerras nadie gana. Es una gran mentira. Por supuesto que en las guerras sí hay ganadores, sí es la industria armamentista. Ya hablábamos el otro día de cómo Raytheon precisamente es uno de los grandes ganadores, pero también empresas como el mismo BlackRock, que mostrábamos cómo tienen inversiones no solamente en Raytheon, en la industria armamentista, sino también en la reconstrucción de Ucrania y también de Gaza, Alba. Tienen muchas inversiones en las principales empresas que financian o proveen de armas al conflicto en Gaza. Aquí están los resultados de la encuesta de esta tarde, Alba. ¿Quién pagará las consecuencias de una escalada entre Rusia y Occidente? El 47% cree que lo vamos a pagar todos, de acuerdísimo. El 22% Europa, el 18% Ucrania y el 11% cree que lo va a pagar la OTAN. Al final del día lo vamos a terminar pagando todos. Así es, desafortunadamente. La agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole muy caro a Rusia económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. Esas fueron las palabras de Biden en el 2022. Hace 2 años. Prometió convertir a Putin en un paria internacional, imponer sanciones sin precedentes que iban a hundir a la economía de Rusia. Dijo que iba a hacer que el mundo entero le diera la espalda. Pero 2 años después, adivinen quién sigue haciendo negocios con Rusia. Las principales compañías estadounidenses. Hablamos de Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, KFC. Todas siguen operando en suelo ruso. Siguen contribuyendo a la economía rusa. Siguen generando empleos en Rusia con compañías norteamericanas. ¿Cómo es posible que tantas empresas estadounidenses sigan en Rusia cuando habían dicho que se iban a ir? En el 2022, las empresas estadounidenses dijeron que iban a abandonar el país, Moscú, y que bajo ningún motivo iban a ser parte de la maquinaria económica de la guerra rusa en Ucrania. Pero en el 2024, la realidad es totalmente diferente. Según medios occidentales, un informe publicado por el Financial Times reveló que al menos 400 compañías ya han salido de Rusia, pero alrededor de 12.200 han reducido sus operaciones, mientras que 2.000 permanecen en su capacidad total. Entonces, ¿qué pasó con el famoso boicot a la economía rusa? Algunas de esas empresas son verdaderos embajadores de la economía occidental, por cierto. Hablamos de Avon, una famosísima compañía de cosméticos en México, también está muy fuerte. Air Liquide, la empresa francesa de gas del país de Macron. Reckitt, que es un grupo de consumo del Reino Unido que ha amenazado a Rusia en la semana pasada. Todas prometieron abandonar Rusia desde que estalló la guerra, pero ninguna lo ha hecho realmente. Pepsi detuvo sus operaciones en Rusia en marzo del 2022, pero todavía maneja un negocio de lácteos que emplea a más de 20,000 rusos. Coca-Cola dejó de vender su emblemático refresco en Rusia, pero curiosamente, al mismo tiempo que se fue, otra empresa llegó con exactamente la misma Coca-Cola, pero sin la palabra cola.
Esta bebida que ven es distribuida por una nueva empresa llamada Coca-Cola Hellenic. Y adivinen quién es el dueño del 21% de esa nueva empresa. Coca-Cola. Y por cierto, ahora la dan más barata que antes, así que en realidad la salida de Coca-Cola por la nueva Coca pues fue en realidad un premio para los rusos. Pero no son las únicas. Hablamos de Mars, el gigante de los alimentos y golosinas, sigue operando en suelo ruso. Mondelez International, que es conocida por sus famosísimas galletas Oreo. Cadbury, por ejemplo, que en el 2022 pagó más de $61 millones en impuestos al presupuesto ruso. Contribuyó, repito, imagínense, en más de $61 millones contribuyó a la economía rusa. Hay muchos más ejemplos. Nestlé, la famosísima empresa suiza de alimentos y bebidas, sigue también contribuyendo a la economía rusa. Le hace una contribución significativa a pesar de las supuestas sanciones. Leroy Merlin, que es una cadena francesa de mejoras para el hogar, una especie de IKEA, genera ingresos significativos en Rusia y convierte precisamente su trabajo en una fuente importante de ingresos para el gobierno ruso. En el sector energético, por ejemplo, Total Energies, de Francia también, de la tierra de Macron, sigue teniendo muchas inversiones en Rusia. Ha duplicado, de hecho, sus beneficios netos a pesar de haber reducido algunos de sus activos. Y el sector financiero tampoco se queda atrás. No se han retirado. Hablamos, por ejemplo, de empresas como Raiffeisen Bank de Austria, un país occidental, que sigue operando en Rusia y casi ha cuatriplicado sus beneficios netos en comparación con el 2022. Y en el ámbito de la moda, famosísimas marcas italianas como Giorgio Armani, por ejemplo, Benetton, siguen haciendo actividades en Rusia. Y mientras hablamos, por ejemplo, de otra marca alemana muy famosa, Diesel, que sigue en el mercado también en Moscú con todo. Y además estas empresas de tecnología como Philips, Unilever, que han adoptado una postura bastante ambigua, dicen que han reducido operaciones mientras siguen vendiendo y operando con su máxima capacidad. Por ejemplo, Philips sigue vendiendo sus productos como cafeteras, secadoras de pelo, todos los electrónicos que lo caracterizan y siguen haciendo actividades de marketing. ¿Por qué estas empresas siguen en Rusia? ¿Por qué si Biden dijo que iba a ser de Rusia y de Putin un paria internacional, contribuyen tanto a la economía de Moscú? Bueno, pues resulta que Rusia implementó una serie de medidas muy inteligentes para convencer a las compañías de que se quedaran. Primero, lo que hizo fue imponerle una especie de impuesto de salida. 15% del monto de la venta si venden, pero crearon un descuento obligatorio. Si la empresa quiere vender, no puede vender en más del 50% la venta de sus activos. O sea, tiene que vender a mitad de precio del valor real de la compañía y solo tiene que venderle a un ruso. Si una empresa occidental quiere vender sus bienes en Rusia, tiene que hacerlo con el 50% de descuento de lo que vale realmente sus activos y a un ruso. Entonces, tomemos el caso de PepsiCo. A pesar de que en marzo del 2022 habían dicho que detenían sus operaciones en Rusia, ¿adivinen qué? Ahí siguen, generando muchísimo dinero. La realidad es que si Pepsi todavía está manejando en estos momentos un negocio de los más importantes de lácteos en Rusia, está empleando aproximadamente 20,000 rusos. Y en el 2022 Pepsi generó ingresos de aproximadamente $3,400 millones en Rusia. Y si PepsiCo, por ejemplo, decidiera abandonar suelo ruso, pues tendría que enfrentar una enorme pérdida de ingresos anuales y una reducción drástica del valor de sus activos por el impuesto que tiene que pagar de salida y por el descuentazo del 50%. Esto significaría básicamente que tendría que perder, si hacemos las matemáticas, $1,700 millones solo por irse de Rusia, o puede optar por quedarse en suelo ruso y hacer más dinero. Coca-Cola, por ejemplo, siguió el mismo camino que Pepsi. Dejó de enviar supuestamente su famoso jarabe especial a Rusia. Coca-Cola Hellenic, del que les hablaba, una subsidiaria de Coca-Cola, sigue produciendo precisamente
la bebida bajo la marca Coca-Cola, que ha continuado sus operaciones y son dueños del 21%. Entonces, con este movimiento realmente no se fueron, siguen ahí, no abandonaron suelo ruso, y otras empresas como Nestlé también tendrían que perder una millonada, 1.700 millones de dólares también si decidieran salirse de suelo ruso y vender sus activos. ¿Saben quién más está aquí? McDonald's. McDonald's es otro caso muy importante. En el 2022 vendió, dijo, sus restaurantes, pero no todos, a un franquiciado local. Pero el acuerdo le permitió a la empresa McDonald's mantener una opción de recomprar esos restaurantes en el futuro. Fue un movimiento que evitó una pérdida directa de eso, pero sigue reflejando la dificultad de retirarse por completo del mercado ruso y siguen haciendo maniobras para obtener ganancias de aproximadamente 2.000 millones de dólares y una reducción significativa en el valor de sus activos. Entonces, básicamente tienen dos opciones. Aceptan perder miles de millones de dólares en ingresos y se suman a Biden y se alinean con las famosas sanciones que Biden dijo que iban a ayudar a convertir a Putin en un par internacional, o le dan la espalda a Biden y continúan operando en suelo ruso. Pues adivinen cuál opción tomaron. Ahí está la respuesta. La mayoría optó por la segunda opción. Se quedaron con Rusia y le dieron la espalda a las famosísimas sanciones que había anunciado en el 2022 Joe Biden. No solamente las empresas son las que han resistido a las sanciones y se han rehusado a dejar el gran mercado de la economía rusa. En general hemos visto cómo Moscú ha resistido a las sanciones a pesar de más de 14,000 sanciones que pesan sobre el país. 14,000 sanciones. Y en todo eso, Rusia resulta hoy que proyecta crecer su economía en un 3.2% más para este año. Eso es más rápido de lo que va a crecer la economía de Francia, de Alemania, de Reino Unido y ¿saben de quién más? De la propia economía estadounidense. Según datos del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ha logrado Rusia esta resistencia? Pues en primer lugar, con la venta de energías. Aunque Occidente ha dejado de comprar gas y petróleo ruso, pues resulta que India y China aumentaron muchísimo sus compras de gas ruso. Y en abril los ingresos energéticos de Rusia fueron de aproximadamente 14,000 millones de dólares, casi el doble de lo que habían vendido el año anterior. Les hizo un favor. Occidente no ha tocado ese comercio y eso le ha permitido precisamente la compra de petróleo ruso sin violar sus famosas sanciones. Pero ya vimos cómo le da la vuelta a esto porque ahora este petróleo lo compra India y se lo revende a Europa. Pero en segundo lugar, el gasto en tiempos de guerra. Aunque la guerra puede drenar recursos, también está impulsando muchas industrias como la fabricación de aviones de combate, municiones, equipos de radar, uniformes militares, paquetes de alimento. Todo esto genera muchísimos empleos en Rusia. Rusia espera gastar 140,000 millones de dólares nada más en defensa este año. Eso es el 7.1% de su Producto Interno Bruto. Ese gasto militar constituye un 35% del gasto total del gobierno. Y finalmente, por supuesto, una jugada maestra en el tablero geopolítico, la preparación. Desde la invasión en Crimea o anexión o como ustedes quieran llamarlo en el 2014, al final algunos dirán que fue invasión, otros dirán que fue anexión, pero lo que nadie puede discutir es que Putin ha trabajado para hacer a Rusia inmune a las sanciones. La reserva de divisas de Rusia ya asciende a 631,000 millones de dólares. Eso es aproximadamente lo mismo que lo que tienen otros países con una población que es de 1/10 parte de la que tiene Rusia. Y todas esas reservas le están permitiendo a Rusia tener una moneda estable sin importar lo que diga u opine Joe Biden, el dólar, la Fed, las sanciones, porque Putin ha buscado cómo desdolarizar la economía desde hace mucho tiempo. Ya veía venir este escenario. El 90% del comercio con China se está realizando ahora en yuanes y en rublos, no en dólares. ¿Y saben qué? Eso no resultó ser una sanción para Rusia, resultó ser un castigo para Washington. Y ese contraste con Occidente ya se siente, porque Occidente, a diferencia de esto, nunca tuvo un plan alternativo para el suministro de energía. Mientras que Putin tenía ya múltiples planes de contingencia,
A, B, C, D. Si no me compra este, le vendo a este. Si este me sanciona, le vendo a este. Si este también me sanciona, tengo toda esta lista. Pues la elección es clara. Las sanciones no fueron una bala de plata. Y su efectividad depende de cuántos países las impongan. Y comenzando por las propias empresas de Estados Unidos, simplemente no le hicieron caso a Joe Biden. Si solo es un grupo, como en este caso Occidente, las posibilidades de que esas sanciones triunfaran eran nada. Pero si se imponía globalmente, eso podía ser, por supuesto, algo efectivo, pero es algo que no pasó y no va a pasar, Alba. No, si no pasó antes, no va a pasar ahora. Decía una amiga que ella tiene una amiga en Rusia y que le dice que sí, que efectivamente muchas empresas no salieron. Lo que hicieron fue cambiar el nombre, siguen en Rusia, claro, por supuesto. Siendo objetivos, amigos. Tú tienes un negocio, cualquiera. Tú eres un empresario. Sobre todo estas grandes marcas que tienen más que perder. Pero eres un empresario. Ponen sanciones y te dicen, te tienes que salir. Pero en donde tú estás, te dicen, ok, si te vas, el 15% de la venta me lo dejas en impuestos. No nada más eso. Si tu negocio vale 100 pesos, vale 50. Con ganas de vender. Con ganas de vender. Vale 50 y de esos 50 me vas a dejar el 15. O sea, te vas a llevar solo el 35%. Sí. Por y supuesto. Encima se lo vendes a un cuate, a alguien ruso. Exacto. Y encima te tienes que esperar a que sea un ruso. Uh-huh. Pues, ¿qué haces? Dices, no, pues de llevarme el 35% de mi lana a quedarme y seguir sacando dinero, pues me quedo. Es una jugada inteligente, honestamente, porque si lo vemos desde ese punto, ¿qué prefieres? ¿Quedarte a recibir dinero o irte y perder dinero? Claro, porque Alba, son empresas, no son caridades. Exacto. Estaban ahí por una razón, no le hacían un favor a Rusia, no. Hacían un negocio en Rusia. Tampoco le están haciendo un favor a Estados Unidos. Hacen negocios en Estados Unidos y en Rusia. Tal es así que le dijeron, se tienen que salir de allá. Pues no, mi ciela, porque si me voy pierdo. Claro, porque es como el clásico que le dices, oye, quédate conmigo aquí hoy porque necesito que me ayudes en algo. ¿Y quién me va a pagar mi día? Claro. De caridad no se vive. Oye, es que necesito que te regreses de allá porque hay sanciones. Ajá. ¿Y quién me va a pagar todo lo que voy a perder? ¿Tú? Me vas a dar un incentivo económico que me digas, no vas a pagar impuestos. Porque, por supuesto, no son las Madre Teresas de Calcuta. Ninguna marca. Claro. Me voy a regresar. Ok, me salgo de Rusia, pierdo el 65% de todo lo que vale mi empresa. Tú me vas a dar un incentivo económico, me vas a perdonar impuestos hasta que me recupere del 65% que perdí. Mira eso, Alba. Allí están los datos oficiales del Financial Times. Si pueden, échenle un ojito a la nota del Financial, porque dice, ahí están los números. Las compañías que efectivamente se salieron, que le dijeron a Biden, sí señor, lo que usted ordene, 387. Las que están, digamos, suspendidas por Rusia, 1,223. Las que siguen en Rusia, operando con todo, 2,173. Es decir, realmente de todo ese universo, los que efectivamente le hicieron caso a Biden fueron 387 de sus propias empresas estadounidenses que operaban en suelo, que son propietarios de estadounidenses. Claro. No, ¿qué control es ese, Alba? Nada. No, y luego que se había anunciado con bombo y platillo que todas las marcas se salían. Todas siguen ahí. Sí. A lo mejor cambiaron el nombre, pero cerraron una que otra tienda para pues, la imagen de cuando bajan la cortina. Apenas se fueron las cámaras y las volvieron a abrir. O le hicieron le cambiaron el nombre. O como Coca-Cola, que ahora es Coca-Cola Hellenic y ya le compra un porcentaje de la empresa y la otra parte también la poseen sus mismos accionistas. Y siguen vendiendo la misma Coca-Cola, pero más barata. Alba, ahí está. Es esa. Claro. O sea, mismo color, mismo es todo. Es como en México que tenemos la Big Cola. Sí, pero más barata. Ajá. Lo mismo, pero más barato. Casi. Como el Dr. Simi. Es una ganga del Dr. Simi, Alba. Es una ganga. Flaco favor, ¿no? ¿Por qué crees que las empresas de Estados Unidos siguen en Rusia? Las opciones son beneficios económicos, presión gubernamental, estrategia corporativa o falta de alternativas. Voten porque su opinión es sumamente importante, Alba, para exhibir un poco, Alba, lo que yo me parece que esto no tiene una justificación. Es simple. Vanish, por ejemplo. Fíjate. Muchas marcas de cosméticos. Sí, es una farsa, Alba.
Es un negocio sumamente redondo. Como dice nuestro amigo Luis Dorantes, el dinero es dinero. Por supuesto, los empresarios no están peleados claro. con el dinero. Al contrario. Dice, pero loco, todos esos dólares que no usan los BRICS, esos dólares sabrán, y al sobrar, los dólares causa inflación en Estados Unidos. Sí. Y al dejar una economía tan importante de usar el dólar para hacer transacciones entre ellos, esa no fue una sanción para Rusia, esa terminó siendo una sanción para el mismo Washington. Se metieron un tiro en el pie, Alba. Finalmente, eso fue lo que originaron. Y yo no sé si Biden no sabía cómo le iba a tronar el cohete en la mano. Los que sí saben hacer negocios, sí lo sabían. ¿Y sabes qué dijeron? No, yo no te sigo. En esa, sí, yo no te sigo. Yo sí amo a mi país y lo que tú me digas, pero yo no soy una caridad. Yo estoy aquí para hacer negocios y no voy a permitir que eso suceda con mi negocio. Sí, soy bien patriota, bien estadounidense. El 4 de julio es el día más esperado del año, pero mi bolsillo no conoce. Pues sí. Como decimos en México, primero mis dientes y luego mis parientes. Entonces, claro. Tan fácil Está como muy esto. buena esa. Pues sí, Ahí aplica. Ahí aplica. Tal cual. Los resultados de la encuesta, Alba, ¿por qué crees que las empresas de Estados Unidos siguen en Rusia? El 74% cree que es por beneficios económicos. Claro, porque como estamos diciendo, no es una caridad, es un negocio. El 13% cree que es por una estrategia corporativa. El 6% es por una falta de alternativas. Y el 5% por una presión gubernamental. Pues como sea, haya sido como haya sido, ahí sigue. Claro, digamos que es una combinación de todas, pero al final del día los intereses. Dinerito, no van a ir a perder dinero, por supuesto que no. Si se fueron a Rusia a instalar es porque vieron un mercado del cual sacar provecho. No se van a ir para perder todo lo que ya tienen allá. Como dice nuestro amigo Joao, si Estados Unidos invirtiera todo lo que despilfarra en Ucrania en educación e innovación, en becas universitarias en su propio país en 10 años, no hubiese nadie que los baje y sin promover armas o financiar guerras. Exactamente, es lo que yo digo. Si tan solo nuestros países invirtieran más en salud y en educación, seríamos mejores naciones. Pero la guerra es el negocio de unos cuantos. La guerra y la reconstrucción. Porque recuerden que en Ucrania pues ya está BlackRock. Va a reconstruir Ucrania. Entonces, ese es el negocio del siglo. Dice Tardigrado Inmortal, es que el juego es simple. Me inventó algo para hacerte un daño casi irreparable y después llegó como el salvador. Es que ya está obvio. Eso lo hacen desde hace décadas. ¿Sí? Pues sí. Y mira, el veneno y la medicina. Y como dice nuestro amigo Luis Vargas, negocios son negocios. El capital no tiene bandera. Donde ven desarrollo, pues se quedan donde sea. Pues, claro. ¿Tú crees que el mismo Pepsi o Coca-Cola o McDonald's no sentaron con Biden y le dijeron, ajá, que no venda yo en Rusia? A ver, dile lo mismo a Raytheon o a Lockheed Martin, a donde chambeaba antes tu secretario de Estado y tu secretario de Defensa. Dile que no le vendan armas a nuestros enemigos. Dile que no le vendan armas a los cárteles de Latinoamérica. Exacto. Diles que no les vendan componentes electrónicos que terminan en Corea del Norte. Y cuando hagan eso, yo también dejo de vender mis hamburguesas y mis Coca-Colas y lo que quieras. Bueno, su supuesta línea de 50 empresas que estaban sancionadas porque encontraron partes de armamento en el lado enemigo de empresas estadounidenses. Bueno, empresas estadounidenses con sede en Texas, en Estados Unidos, le está vendiendo partes, suplementos a Rusia para que haga drones y para que haga armamentos. Son 50. ¿Qué ha pasado? Pues es que, Alba, negocios son negocios y la guerra es un negociazo. ¿Y cómo los van a dejar afuera del pastel? Pues no. Hay que repartir un poquito para todos. Pues menos para nosotros. Exacto. No, y ni queremos estar ser parte me refiero a los ciudadanos a pie. Eso sí, todos les perdemos. Al final del día, todos salimos perdiendo, menos ellos. No, pues no. Hace unos momentos, Biden finalmente autorizó a Ucrania a utilizar todo el arsenal estadounidense que le ha dado a Zelensky para que ataque suelo ruso. Zelensky llevaba semanas pidiendo este cambio a sus aliados occidentales, especialmente a Estados Unidos, de enfrentarse directamente a Rusia y finalmente se lo ha aprobado. Es una decisión que está marcando un punto de inflexión en este conflicto porque le está permitiendo finalmente a Ucrania contraatacar directamente a las fuerzas rusas desde territorio ucraniano hasta Rusia.
¿Cómo va a reaccionar Moscú ante esta nueva autorización de Washington? El gobierno de Joe Biden ha dado luz verde ya para que ataque dentro de Rusia utilizando las armas proporcionadas por el Pentágono, pero ha señalado que estos ataques de entrada se van a limitar, dice, a la región de Kharkiv. Esto según un funcionario estadounidense que indicó que el presidente ordenó ya que Ucrania va a poder usar estas armas con fines de contraataque solamente en esta zona muy específico, y esta medida se va a permitir a Ucrania pues que pueda derribar misiles rusos que lancen hacia Kharkiv, dicen, o atacar a las tropas rusas que se estén preparando en sus bases militares para atacar esa área. La pregunta es, ¿le podemos creer que solamente se trata de Kharkiv? Un alto funcionario de la Casa Blanca informó el jueves que el presidente Joe Biden permitirá que Ucrania use las armas suministradas por Estados Unidos en contra de objetivos en territorio ruso, pero solo podrán ser utilizadas para defender Kharkov, que se encuentra bajo asedio y con fines de contraataque, de modo que Kiev pueda responder a las fuerzas rusas. Cancilleres de la OTAN tuvieron una reunión informal en Praga y discutieron el pedido de Ucrania de usar las armas occidentales para realizar ataques en territorio ruso. Algunos países como Alemania e Italia se niegan por temor a verse arrastrados a un conflicto directo con Moscú. Francia, República Checa y Noruega se muestran favorables, al igual que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de considerar algunas de estas restricciones para permitir a los ucranianos defenderse realmente. Necesitamos recordar que es esto, una guerra de agresión lanzada por elección propia de Moscú contra Ucrania. Rusia invadió otro país, invadió Ucrania, y Ucrania tiene, según el derecho internacional, el derecho a defenderse. Está consagrado en la Carta de la ONU. Y el derecho a la autodefensa incluye también atacar objetivos militares legítimos fuera de Ucrania. Rusia acusó a los países de la OTAN de incitar a prolongar el conflicto. Moscú intenta ampliar su ventaja en el campo de batalla antes de que las fuerzas de Kiev reciban armas estadounidenses. Rusia reivindicó el lunes la toma de 2 nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Kharkov. Ucrania envió refuerzos y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que podría tratarse de la primera oleada de una mayor ofensiva rusa. Pues la cuestión es que esta política que antes tenía Washington de prohibir el uso de misiles balísticos ATACMS, concretamente los misiles de largo alcance dentro de Rusia, dicen que permanecen oficialmente sin cambios. Esta decisión responde a la solicitud tan insistente que Ucrania había tenido con Washington y con los países miembros de la OTAN para que cambiaran esa política, ese candado, que le quitaran ese freno del inicio de lo que sería, dicen, la ofensiva rusa contra Kharkiv o Kharkov este mes. Ahora, Ucrania puede utilizar cohetes a partir de este momento. También va a poder usar lanzacohetes proporcionados por Washington para defenderse de Rusia en esta región, pero además para atacar a Rusia en suelo ruso. Es una pregunta casi obligada a este momento cuestionar si realmente se van a limitar estos ataques solo a la región de Kharkiv. ¿Qué tan fácil es controlar el uso de estas armas una vez que han sido entregadas? Eso no es posible. ¿No podría ser esto más bien el inicio de una serie de contraataques que se van a expandir mucho más allá de las fronteras definidas por Washington? Cuidado, amigos, porque a partir de este momento ya se está formalizando un antes y un después del conflicto entre la OTAN y Rusia de forma directa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, hablamos de Anthony Blinken, insinuó de hecho públicamente que Biden iba a reconsiderar su política y que podría permitir más de estos ataques a otros puntos del territorio ruso. Incluso John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tampoco descartó que esto vaya a cambiar en el futuro. Entonces, estas declaraciones lo que nos están dando ya una idea es de cómo justamente se alinean las piezas, porque surgen después de que precisamente aliados clave de los Estados Unidos como Reino Unido, Francia, afirmaran que Ucrania debería de tener el derecho de atacar dentro de Rusia utilizando armas occidentales. Incluso
el propio Jens Stoltenberg. Pero claro, a mí me parece que esto es más una estrategia de que porque el mundo me lo pide y yo soy demócrata, el mundo lo pide y yo lo doy. Parece que Washington había estado moviendo el pandero a través de testaferros, llámese Francia, llámese, por supuesto, el mismo secretario general de la OTAN, Polonia, y precisamente hoy Rusia acusaba por la mañana a la OTAN de abrir esta nueva fase de tensiones y decía de alentar los ataques ucranianos contra objetivos en territorio, en suelo ruso, utilizando armamento occidental. Recuerdan que hablamos precisamente no hace más de unas horas cómo Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, había salido también a decir hoy por la mañana que los miembros de la OTAN, especialmente refiriéndose a Estados Unidos y a otros países europeos, habían entrado ya en una fase consciente de la escalada de estas tensiones y ya se había dicho ahí que se consideraba incluso la posibilidad de comenzar a usar armas nucleares tácticas. Bueno, pues esta postura no es hoy unánime dentro de la OTAN, hay que decirlo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, salió precisamente ayer a darle luz verde a Kiev y esta semana Francia secundó ese llamamiento, pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que era injusto que Kiev no pudiera utilizar el armamento occidental para responderle a Rusia. Y el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, también ya le dijo a Zelensky que los aviones de combate F-16, recuerdan que ayer lo comentábamos, que se le iban a entregar a Kiev, no iban a poder utilizarse contra territorio ruso. Esa fue la condición con la que se los entregó. Entonces, esta autorización que acaba de dar hace unas horas Biden para que Ucrania ya use el arsenal estadounidense para atacar Rusia, llámese que solamente en esta región, en Kharkov, o yo más bien creo que esto se puede expandir ya indiscriminadamente, pues es un movimiento estratégico que está redefiniendo todas las reglas que conocíamos del conflicto en Rusia y la OTAN. Ya hay varios informes, desde que inició la guerra, más de 10,000 misiles y cohetes rusos que han sido lanzados hacia Ucrania, que tienen una capacidad para devastar al frente ucraniano, y ya hemos visto cómo esto ha cambiado el equilibrio del conflicto. Apenas ayer Zelensky decía, si ustedes recuerdan, que en Rusia está utilizando alrededor de 3,000 bombas, Alba, cada mes para atacar Ucrania. 3,000 bombas, imagínense. Mientras Ucrania, hoy leía también por la mañana una nota que decía que Rusia tiene la capacidad de producir 4 veces más rápido armamento que todos los países de la OTAN. ¿Por qué? No sé. Porque en zonas en donde se estaban dedicando ya a hacer armas, ahora están teniendo pues tiempo extra, les están pagando más y están haciendo muchísimo más. De hecho, hay más gente que se está empleando en Rusia, en las zonas de la industria armamentista, que están empleándose en este mismo trabajo. De hecho, familias que pasaron de ganar 60,000 rublos anuales, ahora están ganando 110 y 120,000. O sea, se fueron al doble porque tienen mucho trabajo. O sea, la capacidad para hacerla. Están trabajando a marchas forzadas. Eso ya nos quedó claro a todos. Pero a mí lo que me llama la atención es una declaración que hacía el secretario general de la OTAN. De nueva cuenta, ¿no? Mi compadre. Tiene razón en algo que dijo. Efectivamente, según la ONU, Ucrania tiene todo el derecho a la legítima defensa porque fue invadido por Rusia. Viéndolo así, estoy completamente de acuerdo. Ucrania tiene derecho. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos cuando fue el que pilotaba los drones que atacaron el puente de Crimea? ¿Por qué lo hizo? Es lo que no encuentro la lógica. La guerra se supone era entre Ucrania, o es entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué Estados Unidos mandó gente, según, no son medios rusos, según medios del mismo Estados Unidos, mandó gente de la CIA que con las coordenadas movieron los drones para atacar el puente de Crimea? Luego salió el audio donde alemanes estaban planeando el segundo ataque al puente, ¿recuerdas? Sí. Que no salieron a negarlo. Salieron indignados porque Rusia los había espiado. Por favor, todo el mundo espía a todo el mundo. Yo creo que los únicos que no espiamos somos nosotros, la gente de a pie. Ahora, Alba, mira, hay otra cuestión aquí que
Zelensky ayer dijo... Miren, déjenme mostrarles lo que dijo y les voy a plantear esta reflexión. ¿Qué va a pasar cuando Zelensky mande? Porque no tiene muchos Patriots. Ese es el problema. Uh-huh. De hecho, se los está pidiendo con mucha urgencia. Van a ver, le está diciendo, me urgen Patriots porque no tengo. Los que tienen, dice que ya los puede usar. Es como si tienes un par de piedras y te dice tu cuate, pues ahora échaselas al panal. Tienes 2. ¿Tendrás tantas piedras para lo que se te va a venir después? Miren, esto fue lo que dijo Zelensky. Rusia está usando más de 3.000 bombas aéreas guiadas al mes contra la gente. Creemos que el próximo mes puede haber 3.500, este mes 3.200. Miles de bombas están cayendo sobre la gente. Estamos pidiendo al mundo que nos ayude con al menos 7 sistemas Patriot adicionales. Necesitamos al menos 2 sistemas para Yarkov. Estas bombas aéreas son utilizadas por Rusia desde sus aviones. Si se tienen los sistemas modernos, los sistemas Patriot, estos aviones no pueden acercarse tanto. Для того, що ці авіабомби Росія використовує з своїх літаків. І літаки, ми сьогодні проговорювали в деталях, вони, якщо у вас є сучасні системи Patriot. Sistema Patriot, esto lo dijo antier, Alba. O sea, lo que quiero decir es que no los tiene. Apenas antier estaba Zelensky pidiéndolos con urgencia. Ahora, necesita Patriots con urgencia. Por lo menos 7. Por lo menos 7 en Kharkov. No los tiene. Dice que Rusia está tirando de 3.000 a 3.200 bombas al mes. ¿Sabes qué bombas son? Las FAB-300. Pero ¿sabes cuáles tienen masa que no ha utilizado? Las 500. Y las está produciendo en masa. ¿Cuántas? 6.000, 10.000, las que quieras. ¿Qué va a pasar cuando le tire uno de los pocos Patriots que tiene, uno de los pocos ATACMS que tiene a una base militar rusa? ¿Qué se va a venir de vuelta? Eso es lo realmente preocupante, claro. ¿eh? Dice nuestro amigo o amiga Netter, tienes que alquilar una cúpula de hierro de Israel. Bueno, mismo Zelensky dijo que no era tan efectiva, que Estados Unidos y Francia le habían ayudado a Israel a repeler los 300 cohetes que le había aventado en su momento Irán. Ahora agárrate con 3.000 bombas. Agárrate con... No va a aguantar, no puede con tanta capacidad. De tantos al mismo tiempo, no puede. Eso ya se demostró. Pero ahí les va otra. Recuerden que hace algunas semanas nosotros les comentamos que Canadá pagó por ese sistema, supuestamente ese escudo antiaéreo, para proteger a Ucrania de los ataques aéreos y de las bombas y de los cohetes para Ucrania. Canadá lo pagó, se lo regaló. ¿A quién se lo pagó? A Lockheed Martin. ¿Y dónde está? Pues quién sabe, se perdió. Lockheed Martin dice que le pregunten a Canadá y Canadá dice que no tiene fecha de que le haya dado. Entonces, pues como que el dinerito se perdió. Qué bonito saber que nuestros impuestos trabajan. Uh-huh. Entonces, dices, ya por sí me da coraje que el dinero de mis impuestos se vaya para la guerra. Una guerra que no es nuestra, pero ahí andamos de metiche. No yo, el gobierno, ¿no? Anda de metiche mandando nuestros impuestos para allá. Me gustaría que se destinaran esos impuestos mejor para una mesa de diálogo, de paz. Exacto. Pero dices, ok, ya mandaste el dinero. No me preguntaste a nadie de aquí de los que vivimos. Nos preguntaste como ha hecho Biden, que no le ha preguntado a ningún estadounidense si está de acuerdo. Ok, ya. Decidió mandar la lana. ¿Dónde está? Si le regalaste algo, por lo menos que lo tenga, mínimo verlo, no una vez que lo usó 2 veces, ya después no, pues lo destruyeron. Ok, bueno, ya lo destruyeron, pero ni siquiera le ha llegado. Dices, también se pierde el dinero. En Raytheon, con tanta falta le hace, ¿verdad? Se le perdió. Claro, y mira, precisamente eso es parte de lo que se viene, Alba, porque esta decisión que ha anunciado Biden hace apenas unos minutos, 2 horas ya tiene, va a tener riesgos muy grandes. Estamos hablando de que un ataque ucraniano dentro del suelo ruso, pues claro que va a ser usado como Moscú como una justificación para intensificar su ofensiva. Si Ucrania está diciendo, si Stoltenberg está diciendo Ucrania tiene derecho a defenderse, una vez que un ataque realmente llegara a impactar en el blanco en suelo ruso, es más, Alba, ¿no te extrañe que hasta el Kremlin lo deje pasar? Claro. Como yo tengo mis sospechas de lo que pasó en octubre. Pero bueno, ese es otro tema. Hasta lo puede dejar pasar. Y entonces precisamente ahí está su
La excusa perfecta, Sí. la excusa que Su necesitaba. 11-9, ahí está su 11-9 para Exacto. decir, pues ahora tenemos derecho a la legítima defensa. ¿Con qué? Con todo. ¿Cuánto estaba usando? ¿3,000 FAB 300? ¿10,000 FAB 500 amigos? Eso es un escenario horroroso. Porque lo que se va a argumentar obviamente es que su territorio es agredido. Y entonces la reacción de Rusia no va a ser diplomática. Vamos a hablar de una escalada en donde irresponsablemente están empujando a Zelensky para que vaya y ataque Rusia, pero no le dan los sistemas de defensa que necesita para prepararse con lo que se va a venir después, que son los Patriots. Claro. O sea, qué irresponsabilidad, qué tanto te interesa Ucrania que por un lado le dices, sí, atácalo. Y cuando vengan esos ataques, ¿le estás dando defensas antiaéreas? ¿Le estás dando los 7 Patriots que te está pidiendo? No le está dando Le está nada, haciendo Alba. justamente lo que tú decías del video de la niñita, que le pega el golpe a la mamá, el papá sale corriendo, le cierra la puerta y la niñita se queda adentro con la mamá. Exactamente, le están haciendo lo mismo a Zelensky, lo están animando a que le pegue a Rusia. Y como, exacto, como el cartón de del la día. mañana. Exacto. Y como bien dijo el de la OTAN, es verdad, tiene derecho a la legítima defensa, sí, pero ahora lo estás animando a que pegue más duro y entonces se va a venir una más fuerte. El problema aquí no es que lo estás animando a que pegue más duro, es que literalmente, como decimos en México, lo estás mandando a la guerra sin fusil, lo Sin estás fusil. mandando a que pegue sin la preparación adecuada para que resista el golpe. Entonces, si lo vas a animar a que pegue, dale todo lo que necesita para que aguante bien el golpe, no para que los destrocen, porque lo que están haciendo es prácticamente es sacrificarlos. Ahora esta famosa mesa de paz ni siquiera va a Estados Unidos, pero sí le dice, aviéntale más bombas. Oye, que necesito por lo menos 7 Patriots más. Aviéntale más. Ay, Yarkit, ¿Pero con qué? ahí. Alba, no están anunciando un nuevo paquete de ayuda. No. Lo que le están diciendo es, con lo que ya te di, lánzaselas. Échale unas piedras al panal. Con eso lo vas a doblar. Apenas antier estuvo en España y dijo, necesitamos ¿cuántos sistemas al menos? 7 sistemas 7 más. Patriot. ¿Saben de esos cuántos le han dado? De antier a hoy, ninguno. Y la razón es simple, no los tienen. Bueno, en Bélgica le ofrecieron 20. F-16. 20, ¿no? F-16. Sí, un pero número grande. con la condición, esos no los usas para atacar Rusia. Esa fue la condición Sí, que puso Bélgica. pero le va a dar 2 a finales de este año y los otros restantes hasta el 2028. O sea, ya tienen programada la guerra 4 años más. Y mientras nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad? Sí. Pues la pregunta del millón, Alba, es, ¿realmente se va a limitar este permiso solamente a Kharkov? Porque una vez que se cruza esa línea roja, ya no hay marcha atrás. No. Y esa precisamente, Alba, es, por cierto, nuestra encuesta de la noche. ¿Realmente se limitará el uso de armas de Estados Unidos a Kharkov o Kharkiv? Las opciones de respuesta son sí, solo a Kharkiv, no, se va a extender más o no estoy seguro. Así que voten, amigos, su opinión es muy importante porque, Alba, estamos viendo un verdadero parteaguas. De verdad, mira, este fue el cartón de en la mañana y qué Déjà vu. qué déjà vu de verdad. O sea, están mandando a que le pique el trasero al oso y no le están dando de una forma tan irresponsable, Alba, ningún sistema de defensa. Antier lo dijo Zelensky, estamos vulnerables. Están usando 3,200 armas, bombas, y pueden usar más si quieren. Se pueden acercar todo lo que quieran porque no tenemos sistemas antiaéreos. Lo están mandando a que precisamente haga esto sin darle aún uno de esos sistemas, Alba. No, es que es terrible, porque mientras ellos le están diciendo, es que hazlo, te toca hacerlo, como bien decían, no, ponle el cascabel al gato, te toca ponerle el cascabel al gato, te toca ir a pegar, como el cartón del día, te toca ir a picarle al oso. Los otros están muy cómodos, lejitos, donde no les están cayendo las bombas. Y no estoy diciendo de Zelensky, porque Zelensky también puede estar lejitos, donde no le caen las bombas. Yo me refiero a la gente que está en Ucrania, que es la que está sufriendo. Entonces dices, ay, la voy a prolongar 4 años más. Claro, a ti no te duele, tú no estás sufriendo, ¿no? Tú prolóngala, por eso no te interesa ir a la mesa de paz, no te interesan los diálogos de paz. ¿Por qué? Porque tú estás muy cómodo desde donde estás. Sí. Los que la están sufriendo son los ucranianos y está lejos de ti. A ti te está trayendo ganancias, la industria armamentista se está beneficiando, la industria petrolera se está beneficiando, entonces, ¿a ti en qué te perjudica? Al contrario, es un negociazo. Pues también Rusia ya se está preparando para que este conflicto dure bastante, ¿eh?
Hoy se anunciaron un incremento a los impuestos precisamente en Rusia para ayudar a financiar la guerra. O sea que este conflicto va a ser un conflicto largo, Alba, pero pues hay que recordar una cosa. Dato del FMI, que la economía rusa se aumentó la predicción del 3.2 al 3.6% en su crecimiento. La nuestra no. La de Alemania, por cierto, se contrajo el año pasado, 0.5. La de Japón. Menos 0.5. La de Japón ya se había declarado en recesión. Entonces, ¿estamos realmente preparados para sostener un conflicto tan largo? ¿Realmente quién está ganando aquí? ¿Cuál es el interés en esto? Y hoy fue un parteaguas. De aquí en adelante, otra historia lamentablemente se va a escribir y es una de escalada. O creemos que realmente Rusia se va a quedar así como, bueno, pues ya ni modo. El resultado de la encuesta, Alba, ¿realmente se limitará el uso de armas de Estados Unidos solo a Kharkiv? El 69% cree que no, que se va a extender a otras partes del territorio ruso. El 20% no está seguro y el 9% cree que sí, que solo se va a destinar a esta región, Alba. Yo francamente creo que a partir de ahora es navaja libre. Justo es lo que te iba yo a decir, navaja libre. Dice un amigo por aquí que todo lo que firme de ahora nuestro amigo Néstor Rusi, todo lo que firme con este señor es papel mojado desde el punto de vista legal. Sí, pero ¿qué crees? Pues tiene el respaldo de la policía del mundo. Recuerden que ellos quitan y ponen. Ejemplo, cuando no reconocieron a Maduro y su presidente legítimo era Guaidó. Sí. Entonces, en este momento, para ellos, aunque ya legalmente bajo la constitución ucraniana, Zelensky no es presidente como tiene el visto bueno de los amigos, pues no hay ningún problema, sigue siendo presidente. Entonces, ahí no ha pasado nada. Así es, lamentablemente, Alba. Son malas noticias esta de el anuncio de Washington. Esa moderación de, bueno, solamente es para una región, yo no me la creo. De aquí en adelante es... si se complica otra región, pues ahora esta, y ahora esta otra, y ahora esta otra. Esto va a seguir escalando. ¿Porque ustedes creen que el asunto de la guerra en Ucrania se va a resolver en Kharkov? Pues por supuesto que no. Esto solamente va a escalar. No solamente es ese frente de batalla, son muchos. ¿Qué van a hacer cuando, repito, de tirarle esa piedra al panal salgan abejas por donde sea? Pues no le va a quedar de otra, más que una vez que vea la reacción, Estados Unidos va a tener que decir Biden, pues ante la escalada ya no hay más que navaja libre. Sí. Y entonces, que Dios nos agarre confesados, Alba. Lamentables noticias. Vamos a ver mañana cómo evolucionan las reacciones de Rusia. Seguramente durante el transcurso de la noche, día para Rusia, habrá reacciones y vamos a ver cuáles son. Estaremos pendientes. Gracias por unirse a nuestro podcast de la noche, el último, y nos vemos mañanita. Hasta luego. Adiós.